De los 7 sacramentos que instituyó Jesucristo, hay 2 que por su finalidad llamamos sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Estos son el orden y el matrimonio. Empezamos estudiando el sacramento del orden. Sobre este sacramento leemos en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo: te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ya en la primera le había dicho: si alguno aspira al cargo de obispo, desea una noble función. Y si Timoteo era obispo en Éfeso, Tito lo era en Creta. Por eso San Pablo le escribe: el motivo de haberte dejado en Creta fue que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad siguiendo las instrucciones que te di. En estos textos se nos manifiestan con claridad varias cosas. Primero, la celebración del sacramento del orden en la época apostólica. Segundo, la materia de este sacramento, que es la imposición de las manos. Y tercero, la existencia de distintos grados en este sacramento. Aquí se nos habla de obispos y presbíteros. Para el tercer grado de este sacramento debemos acudir al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos narra la ordenación de los 7 primeros diáconos. En la primera carta a Timoteo, obispo de Éfeso, San Pablo le recomienda que sea prudente antes de ordenar a alguien y se lo dice con estas palabras: no impongas las manos precipitadamente a nadie. Sobre la institución de este sacramento, recordemos que Cristo encomienda a los apóstoles en la última cena la celebración de la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Y que antes, en la sinagoga de Cafarnaúm, había manifestado la necesidad de comer su carne y beber su sangre para la vida del alma. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Os lo aseguro, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Recordemos que 3 días después de esa última cena, ya resucitado, confiere a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les son perdonados. A quienes se los retengáis les son retenidos. Y que antes de la ascensión les dio el poder de enseñar, de bautizar y de gobernar al pueblo cristiano. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Dejando claro que se refería a ellos y a sus sucesores. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por el bautismo, todos los fieles participamos del sacerdocio de Cristo. Es el llamado sacerdocio común de los fieles. Pero existe otra participación que solo tienen algunos y que llamamos sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común, pues confiere un poder sagrado al servicio de los fieles. Este servicio es ejercido mediante la enseñanza, munus docendi u oficio de enseñar, el culto divino, munus liturgicum aut sanctificandi, oficio litúrgico o de santificar, y el gobierno pastoral, munus regendi u oficio de gobernar. El ministerio del orden se da en 3 grados: obispos, presbíteros y diáconos. El obispo recibe la plenitud del sacramento del orden. Es cabeza visible de la iglesia particular que se le encomienda. Los obispos son sucesores de los apóstoles y se encuentran bajo la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro como obispo de Roma. Los presbíteros están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal, es decir, son sacerdotes aunque ellos no tienen la plenitud del orden sacerdotal. Dependen del obispo en el ejercicio de su ministerio, de él reciben una función eclesial y forman su presbiterio. Los diáconos son ministros ordenados para las tareas de servicio de la Iglesia. No reciben el sacerdocio ministerial, es decir, no son sacerdotes. Por eso no pueden celebrar la Santa Misa, ni absolver de los pecados en la confesión, ni administrar la unción de los enfermos. Pero la ordenación que reciben les confiere funciones importantes que deben cumplir bajo la autoridad del obispo. Así,
son ministros ordinarios del bautismo y de la comunión, y dentro de la misa pueden leer el Evangelio y predicar la homilía. También son ministros ordinarios para exponer y dar la bendición con el Santísimo. Acerca del signo esencial de este sacramento, como hemos adelantado al comienzo de la catequesis, diremos que el sacramento del orden es conferido por la imposición de las manos seguida de una oración consecratoria solemne que pide a Dios para el ordenado las gracias del Espíritu Santo requeridas para su ministerio, como obispo, presbítero o diácono. Recordemos que la ordenación imprime en quien la recibe un carácter sacramental indeleble. La Iglesia confiere el sacramento del orden solo a varones bautizados, cuyas aptitudes para el ministerio sean bien reconocidas, y es a la autoridad de la Iglesia a quien corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a uno a la ordenación. La ordenación no se confiere a las mujeres por la misma razón por la que no se utiliza pan de arroz en lugar de pan de trigo en la Eucaristía, porque fue Cristo quien instituyó los 7 sacramentos y la Iglesia no tiene el poder de cambiar lo que es esencial en ellos. Además, la ordenación sacerdotal no es un derecho de nadie, sino un servicio a la Iglesia. Así, aunque alguien que se ha preparado adecuadamente puede exigir recibir el bautismo, la confirmación o recibir el sacramento de la Eucaristía, puede exigir ser escuchado en la confesión para recibir la absolución de sus pecados mortales, puede reclamar la unción de los enfermos y tiene derecho a contraer matrimonio cristiano, ningún varón bautizado, por muy preparado que se considere, puede exigir ser ordenado. En la Iglesia latina, el presbiterado solo se confiere ordinariamente a candidatos dispuestos a abrazar libremente el celibato y que así lo manifiesten por amor al reino de Dios y al servicio de los hombres. En lo referente al ministro de este sacramento, son los obispos quienes confieren el sacramento del orden en los 3 grados: episcopado, presbiterado y diaconado. ¿Cuál debe ser nuestra actitud respecto a los sacerdotes? Te voy a dar solo 3 sugerencias. Primero, como es evidente que necesitamos sacerdotes, debemos pedir a Dios muchas vocaciones. Segundo, como necesitamos que los sacerdotes sean santos para que resulten mejores instrumentos en las manos de Dios, debemos rezar por ellos todos los días. Y en tercer lugar, debemos darles mucho trabajo, confesándonos con frecuencia, pidiéndoles que la Iglesia esté abierta para visitar al Señor en el sagrario, buscando dirección espiritual. Terminamos con 2 pinceladas sobre vocación y discernimiento. Nadie existe por casualidad, y no solo porque toda la creación, también los gorriones y los lirios del campo, goce del cuidado providente de Dios, sino porque al comenzar la existencia de cada uno, Dios crea un alma espiritual por la que somos libres. Por eso cada persona tiene una vocación a la santidad, a ser inmensamente feliz después de esta vida con Dios en el cielo. Pero a algunas personas Dios les confiere una misión específica y por eso, además de esa vocación personal a la santidad, les da también una vocación específica. Y así sucede con los sacerdotes. Un hombre puede percibir en su alma esa llamada al sacerdocio quizá después de un rato de oración, o al reflexionar sobre un texto de la Sagrada Escritura, sobre un acontecimiento de su vida, o sobre el ejemplo o las palabras de otra persona. Pero sin oración no podrá discernir si se trata solo de un sentimiento o de una llamada de Dios. Sin embargo, en ese discernimiento también deben intervenir otras personas. En el discernimiento interno, el fuero interno, principalmente el director espiritual, que ayudará a reconocer esa llamada al celibato y a la responsabilidad personal en la cura de almas y a la configuración con Cristo. En el discernimiento externo actúan sobre todo los formadores y el obispo, que examinarán el carácter y otras cualidades de quien aspira a ser pastor de almas y también su capacidad para recibir la formación adecuada. La voluntad de Dios se manifiesta tanto en la llamada interior que siente el candidato, como en las condiciones internas y externas que exige esa llamada. Por eso, aunque contraríe la intención inicial del interesado, si el resultado del discernimiento es negativo, nunca será un fracaso, igual que no fracasó el endemoniado de Gerasa
cuando, después de su curación, pidió a Cristo quedarse con él y el Señor le dijo que volviese a su casa, pues es allí donde debía estar, ya que el único fracaso es negarse por egoísmo o por falta de confianza en Dios a una entrega completa cuando el Señor la pide claramente, como le sucedió al joven rico. Aunque también ese fracaso puede encontrar remedio. Dante escribió: «Lasciate ogni speranza, voi che entrate, abandona toda esperanza tú que entras». Pero esos versos se referían a los condenados en el infierno, porque mientras hay vida hay esperanza, y si correspondes a las gracias de arrepentimiento y conversión que Dios te conceda, aunque sea al final de tu vida, no es preciso esperar tanto, el fracaso más estrepitoso puede convertirse en una gran victoria. Mira lo que le ocurrió a San Dimas, el que era ladrón, poco antes de morir en la cruz. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. De la mano de la Virgen hasta el último suspiro, nunca pierdas la esperanza.